para que comencemos. Padre, gracias, Señor, por esta sesión número 10 y por este capítulo 7, Señor, del libro de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a comprender este tema acerca de Melquisedec y también, Señor, esta tipología acerca de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos para que seas tú ayudándonos a profundizar y que lo que estudiemos hoy pueda ser de edificación para todos los que estamos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a hacer una introducción para esto. Este tema se viene tratando acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesús, de acuerdo al orden de Melquisedec, casi desde el capítulo 2. Pablo, si decimos que el escritor de Hebreos es Pablo, se hace como una pausa entre más o menos el capítulo 5, ¿cierto? Y 6 para dedicarse a motivar a aquellos que van a escuchar esta carta con el fin para que profundicen en temas y no se dediquen solamente a tomar leche, sino profundicen y coman carne, es la motivación. Y empieza a hablar sobre y a realizar algunas advertencias. Y desde este capítulo 7 empieza a tocar ese tema como que se pausó. Yo les voy a hablar con respecto a este tema, lo voy a volver a mencionar, lo mencionamos hace tiempo, con respecto a Melquisedec. Melquisedec es un personaje misterioso en la escritura. Hay dos posiciones históricas con respecto a esto. Una posición de que Melquisedec fue un personaje histórico que existió en el tiempo de Abraham, el cual era rey y sacerdote a la vez en el tiempo de Abraham. Abraham no era el único que creía en Dios ni de la verdadera religión en su época. Fue a partir de esa época que Dios lo eligió y su descendencia se convirtió como en la única, de una forma exclusiva. Y hay otra posición que es más carismática, porque la posición que yo le mencioné primero es una posición que ha estado más que todo por los intérpretes reformados, y la posición más carismática es que Melquisedec era como una cristofanía, o sea, como si fuera Cristo en el Antiguo Testamento. Sabemos que Melquisedec es un tipo de Cristo, pero no concluimos que realmente sea una cristofanía, más bien fue un personaje histórico. Y por eso vamos a estudiar este libro de Hebreos, porque muchos toman el versículo 3 y 4 de Hebreos cuando dice que no tiene generación ni nada de eso, como para hablar que era de Cristo, pero es que también hay que interpretarlo históricamente y realmente lo que decía ahí ya lo vamos a ver. ¿Qué están esas dos posiciones? La posición que ha estado dentro de intérpretes serios de la escritura es que Melquisedec fue un personaje real, histórico, que tipificaba el sacerdocio de Cristo en el pasado, una persona, un sacerdote en el tiempo de Abraham, un sacerdote que era a la vez rey de Salem, que más adelante sería Jerusalén, y antes de Abraham, y estaba ahí, y estaba como sacerdote, y Abraham lo reconoció cuando lo vio. ¿Quién era él? Entendió que era Melquisedec, rey de Salem, y a la vez sacerdote del Dios Altísimo. Y este sacerdocio es antes del sacerdocio levítico, lo que de hecho vamos a estudiar acá, porque el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es según el orden de Melquisedec y no según el orden levítico. Y de hecho el escritor de Hebreos es superior al sacerdocio levítico. Por eso nuestro Señor Jesús no es que introdujo un nuevo sacerdocio, no. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús es de acuerdo al orden de Melquisedec, de acuerdo a ese tipo de Melquisedec al cual Abraham le entregó todos sus diezmos, aún antes de que se estableciera el sacerdocio levítico, que el sacerdocio levítico es temporal, mientras que este sacerdocio de Melquisedec es mayor y habla de una permanencia, porque Melquisedec era un tipo de Cristo. Entonces vamos a estudiar esto, que de hecho es muy interesante el tema de hoy, ya que uno de los personajes más misteriosos en la Biblia es Melquisedec. Entonces vamos a leer el versículo 1 y 2, sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, entonces es importante que este hombre tenía los dos oficios, rey y sacerdote, mientras que la descendencia de Abraham y el pueblo de Israel, estos dos oficios estaban separados. Por un lado, la línea real, que era de Judá, y por un lado, la línea sacerdotal, que era de Leví. Entonces, y directamente pues de Aarón,
Así que aquí se empieza a decir que este sacerdote es un orden completamente diferente a como se establecía el orden sacerdotal levítico. Este sacerdocio es rey y sacerdote a la vez. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo. ¿Derrota de cuáles reyes? Coloquemos un poquito de contexto. Recordemos que Lot se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra. En esos lugares eran más que todo, no era solamente Sodoma y Gomorra, probablemente Sodoma y Gomorra eran las ciudades más reconocidas de esa región, pero esa región del Mar Muerto, ¿cierto? En esa región habían otras ciudades, probablemente eran 5 o más de 5. Un rey cierto vino como en contra de ellas y se llevó a Lot y salió a Abraham casi a rescatar a Lot y formó una guerra con sus siervos. Y lo que hizo fue como derrotar a este rey que quería como imponerse sobre las otras ciudades. Cuando Abraham llegó, Abraham reconoció quién era este hombre que se le apareció de un momento a otro, y él reconoció, de hecho Abraham pareciera que él sabía quién era él. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y hasta el momento hay que entender algo, y es que los diezmos se establecen es con la ley judía. Sin embargo, Abraham reconoció quién era este hombre y lo reconoció como mayor a él en su tiempo, a pesar de que Abraham era el que tenía la promesa de Dios y él mismo se encargó de darle los diezmos de todo lo que él tenía, reconociendo la importancia de ese hombre en el tiempo de Abraham. Entonces dice así: asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Aparte, el nombre Melquisedec significa rey de justicia, pero también es rey de Salem, la ciudad de paz. Así que es rey de justicia y paz. Melquisedec era un personaje histórico que apuntaba a Cristo y a su sacerdocio real. Listo, y te vamos a estudiar esto. Deme un momentico, yo aquí organizo algo que se me desconectó. De hecho, los dos comentaristas que vamos a tener hoy, los que tenemos desde el estudio de Hebreos, que es Calvino y Hendriksen, ¿ve? Y Kistemaker, los dos están de acuerdo con esta posición, que Melquisedec era una persona histórica. No es una cristofanía, sino que era una persona histórica en su tiempo. Calvino dice en su comentario lo siguiente: era por tanto un hecho memorable el que todavía se encontrase un rey que no solo retenía la verdadera religión, sino que él mismo desempeñaba el oficio sacerdotal. Entonces Calvino empieza a identificar que parecería que en el tiempo de Abraham, solamente Abraham era el verdadero seguidor de Dios, pero probablemente existían más personas en el tiempo de Abraham que tenían la verdadera religión, entre ellos Melquisedec. Y sin duda era necesario que en él, quien iba a ser un tipo del Hijo de Dios, se encontraran todas las cosas excelentes y que Cristo fuera simbolizado por Melquisedec. Es evidente, según el propio Salmo aludido, pues no sin razón David dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aún más, por estas palabras se presentó a la iglesia un sublime misterio. O sea, aquí el escritor de Hebreos lo que está hablando es de un misterio. O sea, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesús no es del orden levítico ni de la descendencia de Aarón, sino que es de un orden de Melquisedec, de ese sacerdote al cual se le apareció a Abraham. Ese es el sacerdote, por eso es un sacerdocio superior, porque Abraham mismo le entregó a este sacerdote, y es lo que empieza a hablar aquí el escritor de Hebreos. Kistemaker dice lo siguiente: tanto el relato de Génesis como la epístola a los Hebreos describen a Melquisedec como una figura histórica contemporánea a Abraham. Entonces Kistemaker también va en esa posición, era una persona real. En el tiempo de Abraham, Melquisedec era rey de Salem, ciudad que normalmente se identificaba con Jerusalén, y era sacerdote del Dios Altísimo. En el mundo gentil del tiempo de Abraham todavía quedaban restos de verdadera adoración a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Entonces podemos concluir que a pesar de que Dios le hizo un llamado importante a Abraham y era por medio de su descendencia que se establecería ese pacto y se establecería la verdadera religión, en el tiempo de Abraham todavía habían personas que seguían esa verdadera religión pre-abrahámica, ¿sí? Pre del sacerdocio levítico. Y este hombre estaba en ese tiempo como un sacerdote y rey en su época. Sigamos profundizando acá. Si tienen preguntas, también lo pueden hacer.
Este versículo, el versículo 3, es el que toman muchas personas para decir que es una cristofanía, porque dicen, pero este versículo 3 solamente puede quedar para Jesús, para nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Muchos eruditos a lo largo de la historia han establecido que este versículo realmente no está apuntando a la eternidad de Cristo, ni tampoco da por sentado que este personaje no fuera histórico. Aquí lo que está mostrando es que Melquisedec es un misterio. Los estudiosos se han puesto a investigar quién es Melquisedec y Melquisedec no aparece ni siquiera en las genealogías, en el libro de Génesis. Probablemente fue algo que Dios también permitió, porque recordemos que para el sacerdocio levítico era importante las genealogías. O sea, en Israel solamente se podía ser sacerdote si era descendiente de Aarón, si era de la tribu de Leví. Mientras que este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio sin genealogía, que no pertenece a ninguna línea sacerdotal. No tiene genealogía, por tal motivo Melquisedec es un misterio. No se sabe de dónde salió, no están las genealogías de Génesis, no aparece por ningún lado, pero es un personaje histórico. Porque aquí cuando dice sin padre y sin madre, realmente nuestro Señor Jesús siempre se denota y habla de su padre, ¿cierto? De nuestro padre. Y él es el Hijo. Pero aquí está hablando es que es un misterio. ¿Quién es Melquisedec? Pero aparece en el libro de Salmos, aparece en el libro de Hebreos, sí, hablando, recordemos que David habla de Melquisedec, profetizando acerca de la labor mesiánica, aparece en el libro de Hebreos. ¿Cuántas veces hemos mencionado a Melquisedec en el estudio de Hebreos? Y aparece en el libro de Génesis, y me parece que también aparece en otros lugares. Aquí lo que empieza a decir es lo siguiente, que el ministerio de ese hombre en la época de Abraham era un ministerio superior al de Abraham. A pesar de que Dios había elegido a Abraham porque por medio de su descendencia formaría el pueblo de Israel. Pero en el tiempo de Abraham, este hombre era muy reconocido. Por tal motivo, a Abraham no le fue extraño. Abraham sabía quién era él. Y le entregó los diezmos de todo. Dice, por eso es que dice, considera pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca. Mire cómo dice el escritor, aún el patriarca, aún Abraham, que es reconocido como superior a muchos dentro de la religión judía, le entregó el diezmo de todo, reconociendo que él tenía un ministerio sacerdotal en su tiempo, el cual él debía honrar. ¿Qué dice Calvino con respecto a esto? Estudiamos esa parte cuando dice sin padre. Calvino era uno que estaba de acuerdo con esta interpretación y él dice, yo prefiero esta traducción a aquella otra. Y Calvino está de acuerdo con esa traducción que dice que Melquisedec viene de un padre desconocido. Pues el apóstol quiso expresar algo más enfático que la familia de Melquisedec fue desconocida o de un origen oscuro. O sea, es un misterio Melquisedec, no hay genealogía, no sabemos de qué genealogía o de dónde es que viene Melquisedec, de todas las genealogías que están en Génesis. No aparece. Es un misterio. Probablemente Dios lo hizo con ese fin. Que fuera un misterio y Melquisedec no fuera nombrado en las genealogías, porque sabemos que en las genealogías de Génesis están nombrados ciertas líneas, pero no toda la humanidad en ese tiempo. Por tal motivo, la genealogía de Melquisedec no aparece, dando a entender que este sacerdocio no es por genealogía. ¿Qué dice aquí Stemaker también con esto? El requisito, de hecho, vamos a mirar la importancia para el sacerdocio levítico de la genealogía. El requisito para ejercer el oficio de sacerdote era entonces tener una genealogía comprobada. Esta genealogía era de extrema importancia. Por ejemplo, el historiador judío Josefo le asegura a sus lectores que ha nacido de familia sacerdotal, que puede comprobar su linaje y que ha hallado su genealogía anotada en los registros públicos. Para los judíos eran muy importantes las genealogías. La mayoría de esas genealogías fueron quemadas en el año 70. Hoy en día los judíos quieren buscar su línea sacerdotal, les toca por medio del ADN, porque por medio de listas genealógicas, todas esas listas de genealogía se quemaron, y fue también con un propósito, porque ya había terminado todo eso de la parte tanto nacional y también de la parte tanto ceremonial de los judíos,
Ahora el pueblo de Dios ya no tenía ninguna etnia ni un pueblo exclusivo alrededor del mundo. Todas esas genealogías que hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús, por eso es que cuando uno lee Mateo y Lucas, se marca la genealogía de nuestro Señor Jesús aún desde Adán, aún desde el rey David, porque existían digamos así, esas bibliotecas, pero en el año 70 que vino el juicio sobre Israel, esas líneas, todos esos escritos desaparecieron, fueron quemados. Yo no sé qué van a hacer hoy en día, hoy en Israel se entienden de los descendientes después del año 70 de ellos, pero ellos no pueden trazar sus líneas hasta Aarón, ni pueden trazar sus líneas hasta Adán, porque esos registros fueron quemados, solamente les tocaría por medio del ADN, es como ellos quieren encontrar. De hecho, he escuchado que ellos quieren encontrar su sumo sacerdote por medio de pruebas de ADN para poder encontrar una línea levítica por medio del ADN, pero registros escritos ya no hay, fueron quemados. Así que Josefo, un historiador en el tiempo que también registró lo que sucedió en el año 70 cuando Tito llegó y consumió Jerusalén, que hasta ahí se destruyó el templo de los judíos y no se ha vuelto a levantar. Él sí conocía su línea y él sabía que él venía de la línea sacerdotal. Melquisedec, al contrario, carece de genealogía. Los nombres de su padre y madre están ausentes. Y aún así este hombre es sacerdote del Dios Altísimo. Tampoco se menciona la edad de Melquisedec. Sin embargo, existe información genealógica de todas las otras personas prominentes en la historia, ¿cierto? Se dice que Adán, o sea, de ciertos personajes de la Biblia hay registros tanto genealógicos como de la edad. De Melquisedec no se sabe nada. Melquisedec es un misterio. Sin embargo, fue una persona real. Es lo que quiere también comentar tanto el escritor de Hebreos como también los comentaristas. Listo, avancemos entonces acá. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿O aportes? Pastor, buenas noches. Bueno, Juan Goyeneche, vamos. También tengo aquí un comentario de Spurgeon. Sí. Dice sobre todo del versículo 3, dice: Melquisedec acaba de pasar la página, no tiene predecesor, no tiene sucesor. Lo vemos en las escrituras y no sabemos nada de su descenso, no sabemos nada de su muerte, solo sabemos que era sacerdote del Dios Altísimo. Y este mismo silencio acerca de él es muy significativo e instructivo en cuanto a que él es un semejante al Hijo de Dios que es sacerdote para siempre. Ahora considere quién era este gran hombre a quien incluso el patriarca Abraham dio la 10ª parte de su boletín. Si Abraham, el padre de los fieles, el amigo de Dios, le rindió tributo, cuán grande debe haber sido, cuán alto era su oficio. Eso dice Spurgeon de ese versículo. Tampoco ni siquiera lo enfatiza como un tipo de Cristo, porque Melquisedec es un tipo de Cristo. De hecho, los salmos lo dejan claro. Y aquí el escritor de Hebreos también habla que Melquisedec tipificaba a Cristo, pero no que fuera una cristofanía. ¿Listo? Daniela pregunta: ¿cuándo dijo que se quemaron estas genealogías? En el año 70. Tengamos presente que el año 70 es el año donde podemos decir que vino un juicio sobre Jerusalén, donde Tito llegó y arrasó con Jerusalén y muchos lo ven como el momento donde toda esa parte del antiguo pacto finalizó en el año 70. ¿Sí? Y ahí también se quemaron todas esas genealogías, se destruyó el templo, se tuvo muertes aterradoras, la ciudad estuvo cerrada, quería una revolución por más de 3 años y medio, impresionante, y todo eso Josefo lo describe en sus historias. Listo, leamos el versículo 5 al 6, dice así: ciertamente lo que de entre los judíos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿Dónde se estableció la reglamentación sobre los diezmos? En la ley, para el pueblo judío. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es mayor? El que bendice. Y aquí lo que está hablando el escritor de Hebreos es: aún Leví, sin haber nacido, sin haberse establecido el sacerdocio levítico, en Abraham le dio diezmos a Melquisedec. Y el mayor bendice al menor. O sea, en el tiempo de Abraham, a pesar de ser Abraham el portador de una promesa divina, en ese tiempo Melquisedec era un sacerdote
sacerdote del Dios Altísimo, reconocido en su época. Miremos qué sigue diciendo Calvino y Kistemaker. Aunque Dios concedió a los levitas el derecho de recibir los diezmos del pueblo, colocándolos así por encima de todos los israelitas, ¿quiénes recibían los diezmos? Los levitas. ¿Sí? Era el diezmo en la antigüedad, de hecho no solamente era el 10%, hasta en muchas ocasiones era más. Era algo establecido, era como el tributo nacional, como lo que nosotros tributamos ante el del Estado. La parte religiosa tenía un tributo, y ese tributo se tenía con el fin de sostener a los sacerdotes. Así que fue establecido en la ley, dice, colocándolo así por encima de todos los israelitas, no obstante que todos ellos descendían de un solo padre. Y Abraham, el padre de todos, pagó los diezmos a un sacerdote de otra raza, o sea, no era levita, ni siquiera pertenecía a Abraham. Entonces todos los descendientes de Abraham son inferiores a este sacerdote. ¿Qué es lo que queremos llegar a la conclusión con el escritor de Hebreos? Es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, instituido para el pueblo judío. Eso es lo que quiere decir ahí. Así el derecho conferido a los levitos era exclusivo al tratarse de sus otros hermanos. Sin embargo, o sea, sacerdocio levítico solamente era para el pueblo judío y era temporal. Melquisedec, sin excepción, ocupaba el lugar más elevado, de suerte que todos son inferiores a él. Aquí lo que están dando es que de toda la Biblia, el sacerdocio más elevado lo tiene Melquisedec, y a la vez era rey y sacerdote. El sacerdocio levítico está por debajo del sacerdocio de Melquisedec, aún hasta el sumo sacerdote. Está por debajo aún de Melquisedec, hasta el punto que aún Abraham le entregó los diezmos de todo, porque Melquisedec apuntaba al sacerdocio de nuestro Señor Jesús, que no era un sacerdocio por genealogía, sino por institución divina. Es lo que nos quiere decir acá. ¿Qué dice Kistemaker? Aquí coloqué un pedazo grande porque me pareció muy relevante el comentario de Kistemaker con respecto a esta parte. Dice, Melquisedec, por el contrario, no tenía genealogía y no había recibido la promesa. Es único en toda su grandeza como rey de Salem y sacerdocio del Dios Altísimo. Abraham, plenamente consciente de la estatura de Melquisedec, le ofreció su diezmo y a su vez recibió su bendición cuando Melquisedec dijo. Esta fue la bendición que recibió Abraham de Melquisedec, reconociendo que era una persona muy importante, aún mayor que él en su época. Y dice, bendecido sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19 al 20. Este sacerdocio del Dios Altísimo no exigió el diezmo de Abraham, del modo en que los sacerdotes levitas impusieron el diezmo a sus compatriotas israelitas en años posteriores. Fue por voluntad propia. Melquisedec no llegó pidiéndole nada a Abraham, pero Abraham sí reconoció quién era él. Fue por voluntad propia que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo del botín, porque le reconoció como representante de Dios, y este representante le impuso a Abraham la bendición divina. Ahí es donde debemos entender, el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, y es un orden sacerdotal. Nuestro Señor Jesús no viene de acuerdo al orden sacerdotal levítico, sino al orden sacerdotal de Melquisedec. Estamos avanzando acá. Mire cómo el escritor de Hebreos empieza a hablar de la superioridad de Melquisedec en el tiempo de Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Este es otro versículo que muchos dicen, no, es para una cristofanía, pero ese versículo también toca analizarlo muy bien. Porque aquí lo que está hablando el escritor de Hebreos, está hablando es que el sacerdocio levítico en algún momento llegaría a su fin, porque era un sacerdocio temporal. Mientras que el sacerdocio de Melquisedec no finalizó con la muerte de Melquisedec, y no se sabe cuándo murió Melquisedec, sino que es un sacerdocio perpetuo, que permanecería con el tiempo, mientras que el levítico en algún momento finalizaría. No sería más, mientras que del orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesús es de acuerdo a ese orden, y ese orden es
eterno y perpetuo. Realmente lo que quiere decir ese versículo. Y no es una cristofanía, porque no se sabe nada de este personaje. Pero nuestro Señor Jesús es de acuerdo a ese orden sacerdotal. ¿Qué dice Calvino? Empero no hemos de sacar aquí que el hombre quien salió al encuentro de Abraham está vivo todavía. Muchos podrían decirnos que Melquisedec todavía vive. De hecho, hoy en día hay una secta que llama Melquisedec y la dirige una mujer, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama ella, pero ella cree Dios. Y era la esposa de este otro que también se creía Dios. ¿No? Eso es un engaño y está por todas partes del mundo. No sé si la han escuchado, llama como Lisbeth Melquisedec, algo así, ¿cierto? Lisbeth Melquisedec, algo así. Y la religión se llama como Melquisedec. Bueno, es un enredo ahí todo raro. Es que Dios es mujer, dice ella. Según ella es Dios. Entonces dice, según algunos podrían decir que Melquisedec todavía está vivo. No, Melquisedec no está vivo, no, pero tampoco sabemos cuándo murió ni cuándo nació. Como algunos puerilmente lo han imaginado, porque esto tiene que ser aplicado a la otra persona, a quien él representaba, o sea, al Hijo de Dios, porque Melquisedec era un tipo de Cristo. Y por medio de estas palabras el apóstol trataba de demostrar que la dignidad del sacerdocio de Melquisedec tenía que ser perpetua, mientras que los levitas era temporal. O sea, el sacerdocio de Melquisedec no finalizó con Melquisedec. Tipificaba a ese sacerdocio del Mesías. Eso era lo que tipificaba y que permanecería, mientras que el de los levitas finalizó. Y el de los levitas ya finalizó. Por eso yo no soy dispensacionalista, hermano. O sea, esa cosa de que vamos otra vez a instaurar el sacerdocio levítico cuando la Biblia ya dice que debe finalizar y que finalizó en Cristo, ¿por qué tenemos otra vez que volver a restaurar el sacerdocio levítico? Seguimos acá. Maker. Considérese también el momento en que Melquisedec encontró a Abraham. El encuentro tuvo lugar años antes del nacimiento de Isaac y más de un siglo antes de que naciese Leví. Abraham entonces representó a Leví y a su descendencia. El escritor de Hebreos modestamente escribe, puesto que cuando Melquisedec encontró a Abraham, Leví estaba todavía en el cuerpo de su ancestro. Lo que quiere señalar es que el sacerdocio de Melquisedec se debe preferir por sobre el de Leví. O sea, la conclusión de estos versículos es que el sacerdocio levítico es superior, el de Leví es inferior. El sacerdocio de Melquisedec es superior, el de Leví es inferior. El sacerdocio de Melquisedec permanecería, el sacerdocio de Leví en algún momento llegaría a su fin. ¿Preguntas? ¿Aporte hasta ahí? Para seguir profundizando en estos versículos. Listo. Versículos 9 y 10. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces aquí lo que está hablando es que aún Leví le pagó los diezmos a Melquisedec, o sea, el sacerdocio que colocaban como un sacerdocio superior los judíos, ese mismo sacerdote le pagó a un sacerdote superior los diezmos en Abraham, porque este hombre era rey y sacerdote con un ministerio sacerdotal superior al que se establecería en la ley. Pues Calvino dice, pues el autor así razona. Aquellos a quienes la ley asigna diezmos son hombres mortales, con lo cual indica que el sacerdocio sería abrogado alguna vez al acercársele la muerte. Y yo creo que esta idea del sacerdocio levítico era temporal en la historia. En algún momento llegaría a su fin. De hecho, hay muchas profecías que hablan de eso. Llegaría a su fin. Más la Escritura no hace mención de la muerte de Melquisedec cuando relata que se le pagaron los diezmos. En esta forma, la autoridad de su sacerdocio no queda limitada por tiempo alguno, sino al contrario, el texto da una indicación de perpetuidad. El sacerdocio de Melquisedec permanecería, el de Leví en algún momento llegaría a su tiempo. Ahí es donde estamos profundizando en esta enseñanza que nos da el capítulo 7, el escritor de Hebreo. Sigamos profundizando acá. Uno de los temas que se repiten en la epístola a los Hebreos es el de la introducción por parte de Dios de un nuevo orden y de la terminación del antiguo orden. Cuando hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto, también está hablando de la finalización de un sistema ceremonial sacerdotal. ¿Por qué hablamos del nuevo pacto? Porque se finalizó, miren, escuchen esto,
no existe ningún pacto en la Biblia sin un sacerdote. De hecho, el sacerdote es vital desde el inicio hasta el fin. Adán era un tipo de un sacerdote. Es importante entender lo siguiente. No existen pactos ni el obrar de Dios en medio de la humanidad sin sacerdocio. Por tal motivo era importante en el tiempo de que el pueblo de Dios se fuera estableciendo el establecimiento de unos sacerdotes. Cuando finalizaba el pacto y Dios cambió todo a esta nueva dispensación, ¿cierto? Hay que entender que hay dispensacionalismo que creen 7 dispensaciones, pero también podemos hablar de dispensación cuando hablamos que cambiamos del Antiguo al Nuevo Testamento, ¿cierto? Después de nuestro Señor Jesús a esta nueva dispensación, se finalizó porque ya vino el sacerdote de Dios, el cual es nuestro Señor Jesús, y al venir el verdadero sacerdote, todo este sistema sacerdotal caducó. Por eso el juicio del año 70, dando a entender de que todo ese antiguo pacto establecido sobre este sistema sacerdotal ya había finalizado. Ahora sigue el sacerdote, pero el sacerdote es nuestro Señor Jesús. Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Finalizó el antiguo orden y ahora se estableció el nuevo. En el capítulo 4:8, el concepto de Josué, bueno, en cuanto al reposo, es eclipsado completamente por el reposo de Dios. En el 8:13, el primer pacto es declarado obsoleto, porque el nuevo pacto ha tomado su lugar. ¿Cuál es el antiguo pacto? El pacto de obras. Y sigue vigente el pacto de gracias. Y hay que entender que el pacto de gracias también estaba presente en el Antiguo Testamento, pero dando a entender de que esta ley, este sistema que apuntaba que fue una proclamación de ese pacto de obras entre los judíos ya finalizaba y ahora se dejaba claro el pacto de gracia. Y en el capítulo 7, 11, 12, el sacerdocio levítico que había sido establecido por la ley divina ha sido reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec. Esto demanda un cambio en la ley. Finalizó y llegó a su fin el sacerdocio levítico. Ahora nuestro Señor Jesús sigue sacerdocio según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Y la parte real de nuestro Señor Jesús sí tiene una línea genealógica. Tanto el sacerdocio en el pueblo, tanto el sacerdocio como los reyes dentro del pueblo judío seguían una línea genealógica. Los reyes solamente deberían ser del rey David. Nuestro Señor Jesús, tanto por María y por José, vienen del rey David, de acuerdo a las genealogías de Mateo y Lucas. Pero nuestro Señor Jesús no tiene que ver nada con la genealogía de Leví, ni la genealogía de Aarón, porque su rey, sacerdocio, y más que todo sacerdocio, era según el orden de Melquisedec. Llegamos acá. Yo les dije que este tema era complejo, pero hoy lo estamos estudiando. Versículo 11 y 12. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Interesante. La ley pactada con Moisés se estableció bajo un sistema sacerdotal levítico. Ahora, el nuevo pacto está pactado bajo un sistema sacerdotal diferente, que es el orden de Melquisedec, por medio de nuestro Señor Jesús. No existen pactos sin sacerdocio. Sacerdocio viene de principio a fin. Y es nuestro Señor Jesús que cumple los 3 oficios, rey, profeta y sacerdote. Entonces vemos acá que lo que está diciendo el escritor de Hebreos es: si el sacerdocio levítico fuera perfecto, si el sacerdocio levítico cumpliera todas las exigencias divinas, no llegaría a su fin. Pero es que se había profetizado que ese sacerdocio no era perfecto, por tal motivo se debería introducir otro tipo de sacerdocio, y no uno nuevo, sino uno de acuerdo a un orden establecido aún antes de Abraham. Es lo que dice ahí. Y el sacerdocio levítico no fue perfecto. De hecho, vamos a hablar más adelante un poco más sobre los sacerdotes, porque a unos sacerdotes les tocaba presentar sacrificio por los pecados propios. Era un sacerdocio en la cual no tenía la realidad de las cosas. Todo el sacerdocio levítico era basado en sombras y no de la realidad de las cosas. El sacerdocio levítico apuntaba a Cristo. Era un sacerdocio de sombras y de solamente cosas que no se veían con claridad hasta que vino nuestro Señor Jesús, porque apuntaba a Cristo. Mira, hay muchas personas que dicen,
sea, ustedes saben que se predica expositivamente en las iglesias reformadas y muchos dicen, no, pero ¿para qué vamos a predicar, por ejemplo, el libro de Leví? Si ustedes entendieran como la bendición que es el libro de Levítico, porque apunta a Cristo en todos los sacrificios, en todo el sistema sacerdotal. Y es necesario también predicarlo en algún momento. Entonces el versículo 12 dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se estableció la ley en el Antiguo Testamento, que era una proclamación del pacto de obras, se estableció el sistema sacerdotal, vino nuestro Señor Jesús, quien era que iba a pactar formalmente el pacto de gracias que se proclamaba desde el Antiguo Testamento. Por tal motivo, al llegar nuestro Señor Jesús, finalizó el sacerdocio levítico. Y por tal motivo, es una ley diferente, como lo habla también en el libro de Romanos. ¿Pregunta hasta ahí? ¿O aportes? Por eso es que Pablo, el escritor de Hebreos, advirtió antes de profundizar sobre el tema de Melquisedec que ellos están acostumbrados a tomar lechita y que antes de profundizar en este tema era necesario que entendieran que lo que viene de aquí en adelante es carne y son cosas muy profundas. De aquí en adelante, del capítulo 7 en adelante, del libro de Hebreos. Calvino dice, mientras escriben ahí alguna pregunta, dice, para que mejor se entienda esto debemos tener presente la verdad general, que ningún pacto entre Dios y el hombre entra en vigor ni es ratificado a menos que se apoye en un sacerdocio, como yo les venía diciendo. El apóstol tenía la intención de probar que en la ley de Moisés no había un propósito final ante el cual debería detenernos. De hecho, el antiguo pacto es una proclamación de que viene uno mejor. El antiguo pacto todo el tiempo está hablando de que viene un mejor pacto, que viene algo nuevo. Todo el antiguo pacto es una proclamación del Nuevo Testamento, de todo lo nuevo que venía. Por tal motivo no era perfecto y no era permanente, era temporal. Esto lo demuestra por la abrogación del sacerdocio. En esta forma, si la autoridad del antiguo sacerdocio hubiera sido del todo eficaz como para establecer plenamente la ley, Dios jamás hubiera introducido en su lugar un sacerdocio diferente. Porque es que el antiguo pacto, ¿qué es lo que nos habla? Que solamente era esa proclamación de ese pacto de obras, pero no cambiaba el corazón. El nuevo pacto, ¿qué es lo que dice? Como se dice en Isaías y en otras partes del Antiguo Testamento que hablaba de un mejor pacto, las leyes ahora se escriben en nuestro corazón. Dios cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Son dos pactos diferentes, el pacto de obras y el pacto de gracia. Maker dice, Dios cambió la ley. Marco, ¿iba a decir algo? Marco. Sí, buenas noches, pastor, a todos. Yo tengo una pregunta, concerniente ¿cuál es o por qué Dios necesitaba un sacerdote para el nuevo pacto? O sea, ¿qué hace cuál es la función del sacerdote en ese momento? ¿O es un canal, o sea, qué es en sí? Muy bien, muy buena pregunta. Voy a explicar bien las funciones sacerdotales, que a veces pareciera como que no se conocen bien, ¿cierto? Hay que entender que el sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre. Cuando Aarón se presentaba ante Dios, Aarón se presentaba con el pectoral y en el cual él tenía las 12 tribus de Israel. Era una persona que era el representante del pueblo ante Dios en la parte espiritual. Era aquel que se encargaba de interceder por el pueblo y de realizar todas las labores ceremoniales. Muchas personas creen que es que los maestros del pueblo eran los sacerdotes. Los sacerdotes no tenían la labor de enseñanza. La labor de enseñanza por lo general estaba a cargo de los profetas. Los sacerdotes solamente eran intermediarios entre Dios y el hombre, encargados de realizar todo el sistema sacrificial diario, con el fin también de pedir el perdón de pecados cada año en el Yom Kippur, para que el pueblo realizara sus sacrificios y realizar sacrificios diariamente y realizar toda la labor ceremonial. ¿Por qué nuestro Señor Jesús es sacerdote? Porque él mismo es intermediario entre Dios y los hombres. Él intercede por su pueblo. La labor de intercesión era una labor sacerdotal. Tenía que clamar y rogar por el pueblo y a la vez presentar sacrificio. Aparte de que nuestro Señor Jesús es sacerdote, él también era el sacrificio. Los sacerdotes presentaban sacrificios por muchos motivos. Nuestro Señor Jesús también se presentó como ese sacrificio eficaz y final.
Esa era la labor sacerdotal. Y era necesaria, porque por causa del pecado, Dios siempre establecía un representante con el fin de que intercediera y clamara en lugar de los pecadores y presentara ese sacrificio por el perdón de pecados. Ese sacrificio por el perdón de pecados. Entonces dice aquí de Kistemaker, Dios cambió la ley al designar a su hijo como sumo sacerdote de otro orden, al confirmar dicho cambio con un juramento. Con la venida de Cristo el orden sacerdotal quedaba transformado y transferido. Por medio de su sacrificio hecho una vez y para siempre, Cristo cumplió la ley e hizo del sacerdocio levítico algo obsoleto. El sacerdocio levítico ya está obsoleto, hermanos. Por eso yo soy de la línea contraria a los dispensacionalistas, porque los dispensacionalistas están esperando que se construya el tercer templo judío. Ellos están esperando eso, porque para ellos este templo judío es el que va a estar en el milenio. ¿Sí? Mientras que para aquellos que tenemos posiciones amilenialistas, posmilenialistas, si en algún momento se llega a construir este templo, más bien sería una abominación, porque es que ese sistema sacerdotal ya finalizó, pero para el dispensacionalista, ellos creen que se tiene que volver otra vez a establecer todo ese sistema ceremonial, el templo y todo el sistema sacerdotal. Pero si ya finalizó, ya es obsoleto. Ya se cumple en Cristo, ya pasó, ya no tiene por qué seguir vigente. Ya finalizó al venir nuestro Señor Jesús. No sé por qué muchos quieren que otra vez se vuelvan a sacrificar animales en un templo judío, en el tercer templo que ellos esperan. Y recordemos que ese pensamiento está dentro del carismatismo, del pentecostalismo y dentro de muchos reformados en este tiempo que están esperando que Israel en algún momento construya ese templo y para ellos sería algo pues de alegría. Y otra vez se volvieran a sacrificar y otra vez ver un sumo sacerdote en este tiempo allá entrando el pueblo, o sea, como si se volviera otra vez a establecer la ley. Como muchos esperan es eso. Versículo 13 al 14 dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, o sea, de la tribu de Judá. Hablando aquí, apuntando a nuestro Señor Jesús. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero nuestro Señor Jesús sí es sacerdote, sí presentó sacrificios, sí era el intercesor del pueblo, sí venía a representar un pueblo, pero no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. Porque, como lo hemos dicho, era rey, sacerdote y también profeta. Pero nuestro Señor Jesús sí venía de la línea real, de la línea de Judá, porque a David, en el pacto davídico, se le prometió, y a David se le prometió un hijo o una persona que estaría en su trono, y su línea genealógica sería eterna. Hablando de nuestro Señor Jesús, y es porque el Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador del pueblo elegido, vendría de la línea genealógica de Judá, directamente del rey David. Entonces el versículo 13 dice: como el apóstol se dirigía a los que habían reconocido a Jesús, el Hijo de María, como el Cristo, y aparte, recordemos que a quienes le estaba hablando el escritor de Hebreo eran judíos convertidos al cristianismo, que ya entendían quién era el Mesías, pero era necesario aclarar muchos temas. Dice: demuestra que el fin del antiguo sacerdocio había llegado, porque el nuevo sacerdote que venía a ocupar el lugar del antiguo era de otra tribu y no de Leví. Le estaba diciendo a esos judíos que reconocían a Jesús como el Mesías, le estaba diciendo, ya el sacerdocio levítico finalizó. Imagínense el golpe tan impresionante cultural de estos judíos, que era casi complicado, que aún tenían y que como que se estaban desligando del judaísmo, porque nunca se mandó a que la iglesia fuera judaizada. La iglesia ya no tiene muchas cosas del judaísmo, porque es que la iglesia reconoce que ya llegó a su fin. Nosotros no tenemos ni que estar guardando las fiestas de yo no sé qué, ni de Yom Kippur, ni de los tabernáculos, ni de Hanukkah, ni nada de eso. Ni tenemos que estar colocándonos velitos, ni tocando el shofar, ni colocándonos el kipá, ni teniendo una bandera de Israel en la iglesia. No, porque es que la iglesia ya no es nacionalista. En el Antiguo Testamento la iglesia sí era nacional. Al llegar Cristo, la iglesia no pertenece a ningún pueblo. Dios está formando
de judíos y gentiles su pueblo. Por tal motivo, no se mandó a judaizar la iglesia, como sí pasó con ciertos gentiles en el Antiguo Testamento, que ellos sí se tenían que convertir en judíos, pero nosotros no nos tenemos que convertir en judíos, nos tenemos que convertir en cristianos, pero no tenemos que guardar ninguna marca nacionalista, ¿listo? Ni danzas hebreas, ni chofar, ni kipá, ni nada, ¿sí? Listo. Pues según la ley, el honor del sacerdocio tenía que continuar por privilegio especial en esa tribu. Pero el escritor agrega que fue evidente que Cristo naciera en la tribu de Judá, porque fue un evento de todos conocidos en aquella época que nuestro Señor Jesús es descendiente directo de David, por ambos lados, por María y por José. Maker dice, como descendiente de David, Jesús estableció un reino no terrenal, sino espiritual. Análogamente, Jesús no inauguró otro orden sacerdotal para reemplazar el sacerdocio arónico. Aquí en la tierra, Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Su sacerdocio es espiritual, celestial y eterno. No es un nuevo sacerdocio, era el que ya estaba, al cual Melquisedec apuntaba. El sacerdocio de Jesús encuentra su origen no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec. El escritor de la Epístola a los Hebreos, a propósito, afirma que Jesús fue confirmado como sacerdote, no al comprobar su descendencia de Leví, sino al demostrar la indestructibilidad de su vida, porque fue Dios mismo el que ordenó a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y para hoy finalizamos con estos dos versículos. Vi que alguien iba a escribir algo ahorita, no sé si quiere comentar o hacer una pregunta. ¿O alguien que quiera decir algo adicional? Listo. Entonces finalizamos con estos dos versículos para hoy. Nos quedan todavía faltando algunos versículos del capítulo 7, pero ahí vamos. Todavía seguimos hablando de Melquisedec. Y dice estos últimos versículos que vamos a leer para el día de hoy. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. O sea, ¿distinto a qué? Distinto al sacerdocio levítico, el cual los judíos estaban acostumbrados. No constituyó conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de nuestro Señor Jesús no es de acuerdo levítico, sino al de Melquisedec por orden divina. Calvino dice, el antiguo sacerdocio, agrega él, tenía que ver con los ritos externos, mas en el sacerdocio de Cristo no existe sino el espiritual. Por eso, mire, ya voy a explicar esto, hay que entender el tema de la ley. El tema de la ley se puede ver desde tres formas: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Cuando Cristo vino, todo lo que era con respecto a Israel, todo aquello que tipificaba a Israel, la ley ceremonial finalizó, porque ya Cristo se cumple todo lo ceremonial. Y la ley civil, que era solamente del pueblo judío, también finalizó. Porque, por ejemplo, muchos en la antigüedad están de acuerdo con lo que llama la teonomía, y la teonomía están de acuerdo con que esa ley civil continúa, pero hay que tener cuidado con muchas de las cosas porque la ley civil solamente pertenecía al pueblo judío. Sin embargo, en este tiempo sí continúa la ley moral sigue vigente para el pueblo de Dios. Hay muchos que dicen que no, la ley moral sigue vigente, pero la ley civil y la ley ceremonial ya finalizaron en Cristo. Ya finalizaron toda esa parte, porque se cumple en Cristo y apuntaban a Cristo. Y ahora ya no es una iglesia nacional, es una iglesia mundial de diferentes etnias, que no se tienen que hacer judías. Dice, de aquí se deduce que el primero fue inestable y temporal. ¿Qué fue inestable y temporal? El sacerdocio levítico. Y el último, en cambio, tenía que ser perpetuo, según el orden de Melquisedec. Y finalizamos con un comentario de Maker. Nosotros, los que vivimos en una era diferente y en otra cultura, somos incapaces de imaginarnos el tumulto cuando los judíos y los cristianos se dieron cuenta que el sacerdocio levítico había terminado definitivamente en el año 70. Por ejemplo, para los posmilenialistas, para ellos es claro que el juicio del año 70 es la finalización de toda la parte ceremonial y todo ese sistema del antiguo pacto judío. Y realmente finalizó ahí porque desde ahí no se ha vuelto a levantar otra vez el templo judío.
Son más de 2000 años que los judíos no tienen ese templo, y también habla que eso ya finalizó. Después de la ascensión de Jesús, los cristianos continuaron asistiendo a los servicios de oración y a las festividades en el templo de Jerusalén. De hecho, vemos que muchos de los judíos realizaban sus oraciones en el templo. Sin embargo, ya había llegado al fin de una era, puesto que Jesús, por medio de su muerte en la cruz, había cumplido la ley. Jesús se había convertido en el gran sumo sacerdote, pero no según el orden arónico. Él apareció como sacerdote según el orden de Melquisedec, y al aparecer Jesús, el sacerdocio levítico caducó, y todo aquel sistema ceremonial, sacerdotal y nacional que apuntaban a Cristo finalizó. Ahora la iglesia se abría a las naciones. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O algo que quieran decir o aportes antes de que oremos? ¿Qué opinan de este tema? Este tema de hoy estuvo carnudito, y de aquí en adelante va a ser más carnudito. Por eso la advertencia, que no nos acostumbremos a tomar leche, sino que hay que profundizar en muchos de estos temas. Aportes, preguntas, dudas, ¿o todo está claro? ¿Ninguna? Listo, entonces vamos a orar. Para finalizar, igual si tienen dudas me pueden preguntar también por interno. Bueno, Padre, gracias, Señor, por este tema de Hebreos capítulo 7. Es un tema, Señor, profundo, en ocasiones, Señor, complicado, pero sabemos que es para nuestra edificación. Sabemos, Padre, que todo fue establecido según, Señor, tu determinada voluntad, y todo, Señor, se encaminaría en ese plan de redención que se cumple, Señor, en nuestro Señor Jesús, y en el cual, Señor, nosotros no lo vemos en nuestra vida, ya que sabemos que no pertenecemos a ese pacto de obras, sino que hacemos parte del pacto de gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a tener claridad de estos temas, y nos entregamos, Señor, en tus manos, y te pedimos para que seas tú dirigiéndonos y enseñándonos cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén.